Hermanos, estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer dos versículos. Bueno, voy a leer tres. Voy a leer desde el 48. Dice el texto, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense cómo se da esta situación. El contexto ya lo vimos en la enseñanza anterior. Hemos estado oyendo a Jesús enseñar a sus discípulos, primero acerca de su muerte, de cómo padecería en manos de sus enemigos. Los discípulos no están poniendo atención seria a lo que Jesús está enseñando y entran en una discusión en cuanto a quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les va a poner a un niño en el medio y va a decir, ¿quién entrará? ¿Quién es el mayor? El que es como niño. ¿Quién es el mayor? El que es el menor. Para mostrarnos precisamente que en el cielo no hay categorizaciones, en el cielo no hay diferencias de poder. Los creyentes estamos al mismo nivel. Y fíjense, a pesar de toda esa enseñanza que Jesús ha venido dando, vemos ahora que los discípulos van a asumir nuevamente una posición equivocada. Hay un hombre que está expulsando demonios y viene haciendo, según la expresión del texto, lo viene haciendo hace rato y lo ha hecho varias veces. Y uno va precisamente a descubrir, y ya miraremos más de cerca el texto, esa categorización que siguen queriendo tener los apóstoles. Quieren aparecer por encima de los demás. Juan y su hermano van a decirle a Jesús que ellos, con su mamá, que ellos quieren ser de los primeros en el reino y quieren estar el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Hay un deseo de ellos y en general de los apóstoles, según el texto, de estar por encima y demostrarse que realmente ellos son unos escogidos especiales de Dios. A nosotros, a los apóstoles y a nosotros nos pasa lo mismo. No hemos entendido que desde el momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como siervo sufriente, es ridículo querer sobresalir. Es tonto, es anticristiano ponerse encima de los demás si entendemos la encarnación de Cristo. Si se quiere ser grande en el reino de los cielos, tenemos que mirar a Cristo y darnos cuenta que mientras más nos bajamos, más grandes somos. Pablo va a decir, viendo a los demás como superiores a uno mismo. Así que la grandeza está en ser el último, pero en siendo el último, sirviendo a los demás en humildad. Ahí está la grandeza del cristianismo. Eso no lo entendieron todavía hasta este momento los discípulos
y no lo hemos entendido nosotros. Fíjense que Lucas dice, entonces respondiendo Juan, es decir, pareciera que Juan quisiera justificar lo que va a decir con lo que Jesús le ha dicho. Parece que Juan quisiera preguntarle a Jesús de una manera sutil si lo que ellos hicieron de mandar silenciar a un exorcista los ubica a ellos realmente como niños en el reino. Porque fíjense que dice el texto, entonces respondiendo Juan, pero si Jesús les está hablando de humildad, Juan ahora lo que va a mostrar es una situación que ellos han vivido y pareciera que Juan quisiera saber, ¿hicimos bien, Jesús? Dice, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y esta frasecita en Marcos es más contundente, porque no sigue con nosotros. Marcos dice, porque no nos sigue. El problema está ahí, no nos sigue. Él no dice, no te sigue Jesús. No nos sigue. Fíjense, ellos todavía manteniéndose en el grupo y queriendo aparecer como los superiores, como los que están por encima. Y miren quién es el hombre. Vamos a entrar en detalle sobre un poco sobre quién es este hombre. La verdad es que la Biblia no nos aclara mucho. Es un desconocido. Por lo que Jesús dice, se puede inferir que es creyente. ¿Cuándo se convirtió? No se sabe. Pero lo que hacía era en nombre de Jesús. Ahora, hay una enseñanza y una observación que hacen los comentaristas de Lucas, y es que este hombre había entendido lo que significa el nombre de Jesús, el poder que había en el nombre de Jesús y el compromiso que había al usar el nombre de Jesús. Este hombre estaba, repito, desarrollando una acción grandiosa y permanente, expulsando demonios. Fíjense que los discípulos estuvieron comprometidos antes en una expulsión de demonios y no pudieron. Y ahora encuentran a uno por ahí que ni siquiera saben quién es, y dice el texto que ha venido expulsando demonios. Ellos están en cierta medida celosos. Pareciera que este hombre los superara, porque somos del grupo, somos los elegidos y nosotros no estamos cumpliendo. Este no es del grupo. Era un seguidor, pero fíjense, un seguidor sin ser de los 12. Y le prohíben desarrollar aquel trabajo. No se lo prohíben ni por hereje ni por antitestimonio. Fíjense por qué se lo prohíben, como dice Juan, no nos sigue. No nos sigue. No nos sigue. ¿Y a quién van a seguir? Juan está desvirtuando el mensaje. Juan está desviando la mirada de Jesús. ¿Hay que seguir a los apóstoles? No. ¿Hay que seguir a los 12? No. ¿A quién hay que seguir? A Jesús. Juan debió decir, no te sigue Jesús. Así que, según los 12, no es del grupo y no tiene autoridad como ellos la tienen. Esa frasecita de Juan deja claro que los discípulos se consideraban a sí mismos no como los últimos, sino como los primeros, los que van a la cabeza con Jesús. Y a ellos otros tienen que seguir y obedecer. Ellos se creen autorizados porque fíjense que están prohibiendo. ¿Quién prohíbe? La autoridad. Y ellos están prohibiendo, dice el texto. Se comprenden a sí mismos, se entienden a sí mismos como personas que están en posición de poder, en posición de mando, en posición de autoridad firme, no de servicio. Juan, repito, está cometiendo un grave error. Su rol como discípulo lo está desvirtuando.
no nos seguía a nosotros. Esa es una frase ilógica. Ellos no son los maestros, ellos son los enviados. Una crasa equivocación al querer afirmarse ellos mismos como autoridad y desviar la atención de aquel a quien debe seguirse, a Jesús. Fíjense que el grupo entonces de los 12 se está cerrando sobre sí mismo y se cierra a Dios y a los demás. El orgullo ministerial, ese espíritu elitista y exclusivista que ellos creen poseer por haberlos colocado el Señor en esa posición, les está afectando. Repito, un rival ministerial ha aparecido y está actuando mejor que ellos. Uno fuera de los 12, una y otra vez, libera de demonios. Fíjense que aquí hay en el fondo celo, en el fondo hay también orgullo. Ustedes deben acordarse en Números 24 de Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan? Aquellos hombres que están en el campamento con Moisés orando empiezan a profetizar y dos están fuera, Eldad y Medad. ¿Se acuerdan? Y Josué se da cuenta que esos que están fuera del campamento también están profetizando. Y sale corriendo a Moisés y le dice, mira, ya están profetizando, prohíbeles. Y le dice Moisés, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Moisés está diciendo, ¿quién soy yo para prohibir? Si Dios está ministrando en su pueblo, es suficiente para yo dejar que las cosas sigan aconteciendo. Porque es el Señor el que está actuando y yo no soy nadie para detener la acción de Dios. Eso no lo entendieron los 12. Y fíjense que este hombre no es de los... Y se acuerda de Mateo 7:22, de esos que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. No está al mismo nivel. Porque por lo que dice Jesús, este hombre estaba identificado con Jesús. En cambio, aquellos no están identificados con Jesús. Lo que Mateo 7 nombra, no están identificados. Ellos son ilegales, es el término que utilizaría Mateo. Son unos ilegales, son unos que no viven la ley. Así que se puede entender que este era un verdadero creyente. Oyó al Maestro Jesús, entregó su vida a Jesús y estableció una relación con Jesús en su corazón y empezó a desarrollar un ministerio con efectividad. Seguro que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto en la gracia de Dios. Ahora miren la reacción. Y Jesús nos va a mostrarnos a este hombre como una persona que está en conformidad con lo que hacía y con lo que creía. Para este hombre la frase en nombre de Cristo no era una fórmula mágica. ¿Se acuerdan de los hijos de un tal Esceva en Hechos de los Apóstoles? Que quisieron expulsar demonios y los demonios los atacaron. No, él no estaba expulsando demonios de una manera mística, rara. No estaba expulsando demonios en el poder de Jesús y ya. Aquellos, de Hechos, también eran falsos ministros que no se identificaban por eso con Jesús y lo que hacían era equivocado. Este hombre realmente estaba en sintonía con Jesús. Y por eso la reacción de Jesús: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre
que luego pueda decir mal de mí. Y esta expresión en mi nombre, cuando uno la mira de cerca, implica que lo que se está haciendo realmente se hace porque se cree y se vive en ese nombre en el cual se actúa. Y por eso puedo asegurar que este hombre era creyente. Y puedo asegurar que este hombre no era como los hijos de Seba o como aquellos que estaban del grupo de Mateo. Este estaba ubicado en el cristianismo y estaba asumiendo el cristianismo con responsabilidad y seriedad. Y por eso Jesús dice, ninguno hay que haga milagro en mi nombre, es decir, que esté en sintonía, que esté en comunión, que esté en relación íntima conmigo, que pueda decir mal de mí. Fíjense entonces cómo Jesús se pone del lado del desconocido y prohíbe lo que los discípulos han hecho. Manda a los discípulos a echar atrás la orden. Y esto es importante, ¿por qué? Jesús nos está diciendo, mire, no sean celosos por grupos o personas, sean celosos por la verdad. A veces las personas pueden ser las que nos causen repudio por determinada cosa. Pero lo que nos está diciendo Jesús es, sean celosos por la verdad. Esa es la que a nosotros nos interesa. Y si no es la verdad, yo tengo que actuar para promover, exaltar y defender la verdad. Si no es así, no tiene sentido. Jesús nos está llamando a ser cuidadosos con la doctrina, pero no sectarios. Nos está llamando a ser cuidadosos de caer en el exclusivismo. Es como si lo hubiera dicho a los discípulos, echen de ustedes la consideración pecaminosa de sentirse los primeros del reino de los cielos, de sentirse los más grandes, de sentirse los que tienen el mayor honor en el reino. No pretendan tener preferencia, aunque eso se va a dar. Pero miren que Jesús los ubica, Jesús los sitúa. Deben mantenerse en la condición de niños, en la condición de humildad, en la condición de servicio. Y dejen a aquel siervo solitario hacer lo que hace. Es un niño trabajando en el reino de los cielos. Ahora, piense usted, para expulsar demonios es necesaria la fe y es necesario el poder del Espíritu Santo. No se van a expulsar demonios mediante una especie de fórmula mágica, como dije ahora. ¿Se acuerdan de aquel hombre que quiso expulsar demonios? Y el demonio le va a contestar, yo sé quién es Jesús, también sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? No es que no se trata de asumir un ministerio con pensamientos, estrategias y acciones netamente humanas. El ministerio se asume en Dios y es Dios quien pone en el ministerio y es Dios quien respalda el ministerio y el que da efectividad al ministerio. Este hombre estaba en esta condición de relación profunda con Dios y por eso su trabajo era efectivo. Hay una relación directa entre el nombre de Jesús que él utilizaba y él mismo. Él estaba en el nombre, él vivía el nombre. Y por eso la acción hecha tiene sentido. Ahora, el hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. ¿Se acuerdan de Pablo en su primera carta a los Corintios? Él establece un principio. Él dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si está el Espíritu de Dios,
La obra es de Dios y la gloria es para Dios. Por eso no debemos entorpecer la obra de los que están haciendo su trabajo en ese nombre maravilloso que es el nombre de Jesús. Pablo inclusive nos va a hablar de unos que predican por rivalidad y ambición personal. Pero la idea que Pablo nos transmite es que eso no debe ser. ¿Quién va a trabajar en el ministerio compitiendo con otros? Eso no tiene sentido. Y haciendo las cosas como para aparecer, eso no tiene sentido. Por eso les decía, si entendemos la encarnación, es tonto querer aparecer como más sobre los demás. Es tonto creerse superior a los demás. Ahora miren esto. ¿Cómo termina Jesús la exhortación? Con una frase que era común en el Imperio Romano. Y es interesante porque yo la había encontrado hace rato, cuando estudié la vida de César Augusto, el emperador que estuvo cuando Jesús inició su ministerio. Antes de César Augusto, Roma estaba siendo gobernada por Julio César y Pompeyo, que estaban en una rivalidad extraordinaria y se estaban peleando el poder en Roma antes de Cristo. No sé si se acuerdan de esa historia. ¿Y qué decían los hombres de Pompeyo? Ellos decían, César, te hemos oído decir que nosotros, los hombres de Pompeyo, tenemos por adversarios nuestros a todos los que no están con nosotros. Y tú, César, tienes por tuyos a todos los que no están contra ti. Está mostrando la división en que están. Y César está diciendo, los que no están conmigo están contra mí, en términos simples. Y acuérdense que ellos van a entrar en una guerra extraordinaria. Después de pasar César el río Rubicón, se va contra Roma, se va contra Pompeyo y arrasa y gobierna. Lógicamente más tarde va a ser asesinado en el Senado romano, pero arrasó. El que no está conmigo está contra mí, por eso los arrasó. Bueno, esa frase es la que utiliza Jesús aquí. Jesús está diciendo lo mismo. El que no está conmigo está contra mí. El que no está con ustedes está contra ustedes. Es eso. Es interesante que este hombre, y efectivamente así lo demuestra Jesús, no estaba haciendo nada en contra ni de los apóstoles ni de Jesús. Al contrario, estaba bendiciendo a aquellos que tenían el problema de una posesión demoníaca. De tal forma que él pertenecía al reino. Y por eso Jesús va a decir, no está en contra de nosotros. Él está a favor de nosotros. Y el que está a favor de nosotros es nuestro. El que está haciendo el trabajo en el reino y a favor del reino es de nosotros. Ahora, esto es interesante porque algunas denominaciones toman este pasaje para sustentar el denominacionalismo y eso no es lo que se está enseñando aquí. Jesús no está aquí promoviendo divisiones y menos está promoviendo ecumenismo, menos eso. No está promoviendo la aparición de grupos o sectas. Jesús no está, como dice un comentarista, enseñando sobre reinitos locales. ¿Qué está promoviendo Jesús? Una sola iglesia. Una sola. La iglesia es una. Y ahí están todos los que son del reino. Los demás que están en contra, esos pertenecen a otro reino. Pero iglesia
de Cristo, grupos contra iglesia que son del diablo. Así que no está Jesús promoviendo ni el ecumenismo, ni el denominacionalismo, ni el sectarismo. Porque es que algunos dicen, no, fíjense que Jesús, él no estaba con Jesús, él no estaba en ninguna iglesia, él estaba trabajando solo. Ustedes ven que hay gente que dice, no, yo no necesito estar en ninguna iglesia para yo considerarme salvo y hacer mi trabajo. ¿En dónde se fundamentan aquí? Pero ¿es eso lo que Jesús está enseñando? Y la respuesta es no. Al contrario, lo que Jesús está enseñando es lo que significa ser un pueblo, y un pueblo donde todos trabajamos para gloria de Dios y donde todos estamos unidos. Donde todos estamos unidos. Jesús nos está hablando, sí, de la unidad de la iglesia, sí, de la comunión de la iglesia y de una sola iglesia. El problema está siempre en nosotros los hombres, que hemos adulterado la verdad y hemos creado nuestros propios reinitos locales, como dicen algunos comentaristas. Si nos identificamos con Cristo, vivimos como Cristo y actuamos en nombre de Cristo, obviamente nos identificamos como su pueblo, como su iglesia, y listo. Esa es la enseñanza de Jesús. Y fíjense que la expresión de Jesús es incluyente, no lo contrario. Fíjense que Juan excluye, no es de los nuestros. Juan, ¿y cómo sabes que no es de los nuestros? Eso es lo que nosotros muchas veces generamos. No es de los nuestros. No es de los nuestros. Si es creyente, es de los nuestros. Ahora, lo otro que hay que hacer aquí, una observación, es frente a la verdad. Y ya lo decíamos al comienzo. Jesús va a enseñar su verdad. Y sobre esa verdad es que la iglesia se sostiene. Lo que Pablo va a llamar el fundamento también, el fundamento de los apóstoles. Entonces, no creamos sectarismos, no creamos denominacionalismos. Tratamos de ser un solo pueblo y luchamos por ser un solo pueblo con la verdad revelada. No diferente a ella. No inventando verdades sobre la verdad revelada. No estamos entonces de esa manera dividiendo la iglesia. Los sectarismos aparecen es por eso. Porque tergiversamos el texto, lo asumimos como cierto, lo predicamos y enseñamos a la gente a creerlo para que sea parte de una iglesia de la cual nosotros nos apropiamos. Y por eso usted ve a muchos decir, usted debe estar bajo cobertura. Usted debe estar bajo cobertura pastoral, para ser más preciso. Si no estás bajo cobertura pastoral, estás mal. No, yo no estoy bajo cobertura pastoral. Yo no tengo ese poder para lograr eso. La cobertura la da Jesús, que es el Señor de la iglesia. Los pastores somos autoridad para hacer el trabajo que nos corresponde en el nombre de Jesús dentro de la iglesia. Pero quien da la cobertura no soy yo. Es Jesús, que es el Señor de la iglesia. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a eso. A querer siempre como ponernos por encima de los demás. A que nos vean como la autoridad suprema, los mejores, los demás, los subordinados. ¿Y qué me dice Jesús? Otra vez, no entendiste mi encarnación. No entendiste mi ida a la tierra. No la entendiste. Cuando entendemos a Jesús y su trabajo en esta tierra, entendemos que Él nos enseña la humildad, que Él
trae salvación para que trabajemos en humildad, para que lo glorifiquemos a Él y construyamos un solo reino en su verdad. Dice que nosotros en la tierra lo que hacemos es dividir. No es de nuestro grupo, no es de nuestra categoría social, no es de nuestra ideología, no es de nuestra. Y somos fáciles en reconocer y en enfatizar lo que nos distancia. Espero que me estén entendiendo. Como pueblo de Dios no puede haber eso. Como iglesia de Dios no puede haber eso. Pero aún dentro del pueblo de Dios podemos asumir esas posiciones que nos distancian. Y ahí nos equivocamos. Y detrás de eso que está diciendo Juan no es de los nuestros. ¿Qué hay? Siempre hay un toquecito de orgullo, de soberbia, inclusive de desprecio. No es de los nuestros. No es de mi categoría. Peligro. Excluimos. Jesús no es exclusivista. Vino a formar un pueblo y un pueblo que él escogió para glorificarse en medio de su pueblo y exaltar a Dios en ese pueblo. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión para poder hacer nuestro trabajo y glorificar a Dios también. Así que lo que hicieron los discípulos, a pesar de estar bien adiestrados, porque ya Jesús se los había dicho muchas veces de diferentes maneras, les ha hablado de humildad y de sencillez, ellos están haciendo todo lo contrario. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues por encima de cualquier cosa tenemos que buscar que Cristo sea glorificado. Es lo primero. Que Cristo sea glorificado. Con nuestra vida, con nuestras acciones. Una acción que divide no glorifica a Cristo. Una posición que divide no glorifica a Cristo. A menos que sea, repito, por cuestiones de la verdad. Ojo, insisto en eso. La verdad no se puede negociar. Y la verdad bíblica menos. En segundo lugar, reconozcamos siempre que en los creyentes está el Espíritu Santo y ese Espíritu se manifiesta de alguna manera. Sin duda alguna. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? La gloria de Dios se está viendo en él. Debemos dejar de ser exclusivistas. Confundimos la lealtad con la iglesia, y esto es peligroso, con la fidelidad a Dios. No, si yo soy fiel al Señor, no divido. No divido. Uno, construyo, solidifico a la iglesia. Debemos cuidarnos para no ser intolerantes. Y sobre todo con aquellos que están comprometidos en un ministerio en el que sobresalen. Y yo estoy en el mismo ministerio y como que no me está yendo tan bien. ¿Por qué al otro sí? ¿Por qué a mí no? Debemos alegrarnos siempre porque el Señor utiliza a quien quiere, como quiere y cuando quiere, para manifestar su nombre y para glorificarse. Al doctor como al más simple hombre. Yo recuerdo cuando empecé en el Evangelio, yo iba muchas veces con una amiga cristiana a garzones. Y a mí, ahí fue
donde yo vi por primera vez una prédica que me impactó, de un señor ciego. Y digo que me impactó por eso, era ciego. Pero se sabía la Biblia de memoria. Y yo quedé sorprendido. Porque el Señor dice, esto nos está llamando el Señor a esto, porque su palabra dice de pura memoria. Y predicó con la Biblia en la cabeza. La Biblia guiando la predicación. En sus términos sencillos. Pero fue bonito. El fundamento está ahí. Si el fundamento es el que nos sostiene, no puedo entonces sino moverme en esa dimensión del fundamento. No generaré divisiones, no generaré problemas, no generaré sectarismo, no seré exclusivista y trabajaré sencillamente y en humildad en el reino de los cielos. Diré, no son de nosotros realmente aquellos que tengan una enseñanza diferente a lo que la Biblia establece. Eso sí, ahí sí diré, este no es de los nuestros, como dice la Escritura. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero por orgullo y vanagloria, sabiendo que el otro es cristiano y está trabajando duro y está dando resultados, y decirle que no obstaculizar su trabajo, ya eso es pecado. Hermanos, que sea el mismo Espíritu Santo ayudándonos a entender esto para que podamos consolidarnos como iglesia, podamos vivir como iglesia y sobre todo podamos ejercer un ministerio en la iglesia abiertamente y mostrando los frutos que son única y exclusivamente en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Este hombre predicaba seguramente y mostraba a Cristo. Y por eso no nos podemos confundir ni con los hijos del tal Seba, ni con los de Mateo 7. No lo podemos confundir. Era un testigo. Y como testigo debía ser valorado y respetado. Lastimosamente los discípulos todavía no han entendido esto, lo van a entender, como ya he dicho muchas veces, después. Mientras tanto están en el proceso de formación y entrando en esta dinámica de hacerse como Cristo. Lo que tenemos que hacer nosotros cada vez más y con más fuerza cada día en este mundo donde Dios nos ha puesto para ser testigos de su gloria. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza que nos deja cada domingo y que nos sirve para que nosotros podamos construirnos más y mejor como miembros de tu pueblo, como miembros de tu iglesia. Gracias porque eres bueno, gracias porque estás preocupado por tu pueblo y por eso, Señor, lo disipulas, lo educas, para que así este pueblo tuyo aquí en Montería maduremos todos en la fe, en tu palabra, en el amor, en el servicio y glorifiquemos en todo lo que hagamos tu nombre por siempre. Gracias Dios, muchas gracias. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.